Mi conexión con Dios se está enfriando sin que me dé cuenta. No te alejaste de Dios de un día para otro. Nadie lo hace. Fue algo silencioso, casi imperceptible. Seguiste con tu rutina, seguiste creyendo, seguiste viviendo, pero algo dentro de ti empezó a enfriarse sin que lo notaras. Y hoy estás aquí porque, en el fondo, sientes que algo ya no es igual. Y aquí está la verdad que necesitas escuchar desde el inicio. Si no identificas este proceso ahora, esa distancia seguirá creciendo sin hacer ruido hasta que un día te sientas completamente desconectado y no sepas cómo volver. Pero hoy eso cambia. Hoy vas a reconocer lo que está pasando dentro de ti. Vas a entender cómo ocurre ese enfriamiento espiritual sin que lo percibas. Y más importante aún, vas a descubrir cómo volver a encender una conexión real con Dios antes de que se apague por completo. Porque no estás lejos por casualidad, estás en un punto donde todavía puedes regresar con claridad. Hay una forma en la que todo esto comienza, no con un error grande, no con una caída evidente, sino con algo mucho más sutil. No te diste cuenta cuando empezó. No hubo un momento exacto en el que dijiste, me estoy alejando. Simplemente seguiste viviendo. Un día menos oración, otro día menos atención, otro día más distracción. Y así, poco a poco, la distancia comenzó a crecer sin que lo sintieras. Ese es el problema del enfriamiento espiritual. No duele al principio, no incomoda lo suficiente como para detenerte. Solo avanza en silencio, mientras tú crees que todo sigue igual. Y aquí hay algo que puede abrirte los ojos. Lo más peligroso no es estar lejos de Dios, es no darte cuenta de que te estás alejando, porque cuando no lo percibes, no haces nada para cambiarlo. Piensa en esto por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que realmente te detuviste a estar con Dios sin prisa, sin distracciones, con atención completa? No por obligación, no por costumbre, sino con intención real. Si te cuesta recordar ese momento, no es coincidencia. La distancia no empezó con una decisión fuerte, empezó con pequeñas ausencias repetidas, momentos en los que podrías haberte acercado, pero elegiste seguir adelante sin detenerte. Y cada uno de esos momentos fue construyendo algo que hoy sientes, aunque no sepas explicarlo del todo. Pero aquí hay esperanza. Si el alejamiento fue gradual, el regreso también puede serlo. Y todo comienza con algo muy simple, pero poderoso. Darte cuenta. Porque cuando ves con claridad, algo dentro de ti despierta. Y ese despertar es el primer paso para cambiar lo que hasta ahora parecía invisible. Pero lo que vas a descubrir a continuación puede incomodarte, porque revela una verdad que muchos prefieren ignorar. Sigues creyendo en Dios. No lo has negado, no lo has dejado. Si alguien te pregunta, dirías que tienes fe. Pero cuando miras hacia adentro, te das cuenta de algo que incomoda. La fe sigue ahí, pero el fuego ya no está. Antes había deseo, había hambre espiritual, había una necesidad real de buscar a Dios. Ahora hay costumbre. Sigues haciendo algunas cosas, pero sin la misma intensidad. Ya no te afecta igual, ya no te mueve igual. Y eso es peligroso, porque es una desconexión que se disfraza de normalidad. Puedes mantener la creencia y perder la conexión. Puedes seguir diciendo que crees en Dios, pero vivir como si no necesitaras su presencia de forma constante. Y cuando eso pasa, el corazón se enfría sin hacer ruido. Detente un momento y pregúntate con honestidad. ¿Todavía sientes esa necesidad profunda de estar con Dios? ¿O solo mantienes una relación superficial que no exige nada de ti? Porque cuando el fuego se apaga, no se nota de inmediato, solo deja de iluminar. Y poco a poco empiezas a acostumbrarte a vivir con menos luz. Jesús enseñó algo clave. No basta con saber, no basta con creer. Es necesario permanecer. Y permanecer implica conexión viva, no solo conocimiento.
Aquí hay una verdad que puede despertarte. No necesitas perder la fe para enfriarte. Solo necesitas dejar de alimentarla. Y tal vez eso es lo que está pasando contigo. No te alejaste completamente, pero dejaste de nutrir lo que te mantenía cerca. La buena noticia es que el fuego no desapareció, solo está debilitado. Y lo que está debilitado puede volver a encenderse. Pero hay algo que lo está apagando poco a poco, y no es lo que la mayoría piensa. No fue el pecado lo que apagó tu fuego, fue la comodidad. Esa sensación de que todo está bajo control, de que no necesitas buscar tanto, de que puedes mantener tu vida sin depender profundamente de Dios. Y sin darte cuenta, esa comodidad reemplazó el hambre espiritual que antes tenías. Antes buscabas a Dios porque lo necesitabas. Ahora, muchas veces, solo lo recuerdas cuando algo falla. Y ese cambio es más serio de lo que parece, porque la cercanía con Dios no se sostiene sin deseo. La comodidad es silenciosa. No te empuja a alejarte, pero tampoco te impulsa a acercarte. Te mantiene en un punto neutro, donde no hay crecimiento, donde no hay intensidad, donde todo parece suficiente, pero no lo es. Y aquí hay una pregunta que puede confrontarte. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste una necesidad real de buscar a Dios? No por obligación, sino porque tu alma lo pedía. Si esa necesidad desapareció, algo se enfrió. No porque Dios cambió, sino porque tu corazón dejó de percibir la urgencia de su presencia. Jesús dijo que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Pero si ya no hay hambre, no hay búsqueda. Y si no hay búsqueda, la conexión se debilita. Este es el punto donde muchos se estancan sin darse cuenta. Siguen creyendo, siguen viviendo, pero sin profundidad. Y con el tiempo, esa superficialidad se convierte en distancia. Pero lo que necesitas entender ahora es esto. El problema no es solo que dejaste de buscar, es que algo más empezó a ocupar ese lugar sin que lo notaras. Y cuando descubres qué es eso, empiezas a ver con claridad por qué tu conexión se está enfriando. No sacaste a Dios de tu vida, solo empezaste a llenarla con demasiadas cosas. Responsabilidades, pensamientos, preocupaciones, contenido, conversaciones, todo fue ocupando espacio. Y en medio de todo eso, la presencia de Dios dejó de ser prioridad sin que lo notaras. Ese es el problema de la sustitución silenciosa. No es que eliges algo en contra de Dios. Es que eliges tantas cosas que ya no queda espacio real para Él. Y aquí hay algo que necesitas ver con claridad. El corazón no se queda vacío. Siempre se llena de algo. La pregunta es ¿con qué lo estás llenando hoy? Porque puedes estar ocupado todo el día y aún así sentirte espiritualmente desconectado. Puedes hacer muchas cosas, incluso buenas, pero si no te llevan a Dios, terminan alejándote poco a poco. Detente un momento y observa tu rutina. ¿Qué ocupa tu mente cuando estás en silencio? ¿Qué es lo primero que buscas al despertar? ¿En qué inviertes tu atención durante el día? Ahí está la respuesta. No es falta de fe, es exceso de distracción. Y cuando la atención se dispersa, la conexión se debilita. No porque Dios se aleje, sino porque tú ya no estás presente para percibirlo. Jesús enseñó que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si tu corazón está dividido en muchas direcciones, la sensibilidad espiritual comienza a apagarse. Pero esto no termina aquí, porque cuando el corazón deja de enfocarse, ocurre algo más profundo, algo que cambia completamente la forma en que respondes a Dios. Y si no lo reconoces, el enfriamiento seguirá avanzando sin resistencia. Empiezas a notar que ya no reaccionas como antes. Escuchas una palabra, lees algo espiritual, ves un mensaje, pero no te toca igual. Antes te movía, te hacía reflexionar, te llevaba a buscar a Dios. Ahora lo escuchas, lo entiendes, pero no pasa nada por dentro. Y eso es más serio de lo que parece.
Cuando el alma pierde sensibilidad, no deja de creer, deja de responder. Y cuando no hay respuesta, la conexión se enfría aún más. Es un ciclo silencioso que se alimenta solo. Detente un momento y pregúntate con honestidad. ¿Cuándo fue la última vez que algo espiritual te confrontó de verdad? ¿Cuándo sentiste que una palabra te atravesó por dentro y te llevó a cambiar algo? Si eso ya no ocurre, no es coincidencia. La sensibilidad espiritual no se pierde de un día para otro. Se va debilitando cuando el corazón se acostumbra a escuchar sin abrirse, a recibir sin aplicar, a observar sin involucrarse. Jesús hablaba y muchos escuchaban, pero solo algunos eran transformados. No porque la palabra fuera diferente, sino porque la disposición del corazón no era la misma. Y aquí hay una verdad que puede despertarte. No es que Dios dejó de hablarte, es que dejaste de responder como antes. Pero eso puede cambiar. La sensibilidad no desaparece por completo, solo se adormece, y cuando decides volver a abrirte, aunque sea poco a poco, algo dentro de ti empieza a despertar otra vez. Pero antes de que eso ocurra, hay una trampa que necesitas identificar porque puede hacerte creer que todo está bien, cuando en realidad no lo está. Empiezas a sentir que todo está bien así. No hay grandes conflictos, no hay crisis evidentes, no hay una razón clara para preocuparte. Tu vida sigue funcionando, tu fe sigue presente y eso te da una sensación de estabilidad. Pero esa sensación puede ser engañosa, porque el enfriamiento espiritual no siempre se manifiesta con dolor. Muchas veces se presenta como tranquilidad, como una paz superficial que no viene de la presencia de Dios, sino de la ausencia de confrontación. Y ahí está la trampa. Te acostumbras a vivir sin profundidad y lo llamas equilibrio. Te adaptas a una conexión débil y lo llamas normal. Dejas de buscar más y lo justificas diciendo que estás bien como estás. Pero déjame decirte algo con claridad. Estar estable no significa estar conectado. Sentirte tranquilo no significa estar cerca de Dios. Hazte esta pregunta sin evitarla. Si tu relación con Dios se mantuviera exactamente como está hoy durante los próximos años, ¿estarías creciendo o te estarías apagando poco a poco? Esa respuesta puede incomodarte, pero también puede despertarte. Porque cuando aceptas una versión superficial de tu fe, pierdes la oportunidad de vivir algo mucho más profundo. Y lo más peligroso es que ni siquiera lo notas, porque ya te adaptaste a menos. Lombenda. Jesús nunca llamó a una vida cómoda espiritualmente. Llamó a una vida viva, activa, en constante conexión. Y cuando eso falta, algo dentro de ti comienza a apagarse sin resistencia. Pero aquí hay una verdad que cambia todo. El hecho de que estés percibiendo esto ahora significa que todavía hay algo despierto dentro de ti. Y eso es clave, porque lo que viene ahora puede ayudarte a entender algo fundamental, algo que puede romper completamente esta sensación de distancia que has estado aceptando. No es Dios quien se alejó. Esa es la idea que muchas veces pasa por tu mente cuando sientes esta frialdad. Piensas que algo cambió del lado de Él, que dejó de acercarse, que ya no está tan presente como antes. Pero esa no es la realidad. Dios no se mueve. Su presencia no depende de tu estado emocional, ni de tus momentos buenos o malos. Él sigue en el mismo lugar, con la misma disposición, con el mismo deseo de estar contigo. Entonces, ¿por qué lo sientes distante? Porque la percepción cambió. Cuando tu atención se llena de otras cosas, cuando tu sensibilidad disminuye, cuando tu corazón se acostumbra a lo superficial, dejas de percibir lo que siempre estuvo ahí. No es ausencia, es desconexión en la forma de ver, de sentir, de estar presente. Piensa en esto. Puedes estar al lado de alguien y no notar su presencia si estás completamente distraído. No porque esa persona se fue, sino porque tú no estás realmente ahí. Eso mismo ocurre espiritualmente.
Dios sigue hablándote, sigue guiándote, sigue mostrándose, pero en formas más sutiles que requieren atención. Y si no estás atento, simplemente pasan desapercibidas. Aquí hay un cambio importante que necesitas hacer. Dejar de buscar solo sensaciones fuertes y empezar a desarrollar una percepción más profunda. Porque Dios no siempre se manifiesta con intensidad. Muchas veces se manifiesta con constancia. Y cuando entiendes eso, dejas de decir, Dios está lejos, y empiezas a preguntarte, ¿dónde dejé de prestar atención? Esa pregunta abre una puerta, porque cuando empiezas a observar con más claridad, comienzas a notar señales que antes ignorabas. Momentos, pensamientos, inquietudes, cosas pequeñas que en realidad tienen un significado mayor. Pero para reconocerlas, necesitas ver algo que hasta ahora has pasado por alto. Hubo señales, pero no les diste importancia. No porque quisieras ignorarlas, sino porque parecían pequeñas, casi insignificantes. Un día en el que no oraste como antes. Otro en el que preferiste distraerte en lugar de detenerte. Momentos en los que sentiste una inquietud, pero seguiste adelante sin escucharla. Y así, poco a poco, esas señales se acumularon. El problema no es que no existieran advertencias, es que eran sutiles. Y cuando algo es sutil, es fácil dejarlo pasar. Pero lo que es pequeño al inicio, con el tiempo se vuelve evidente. Ahora míralo con claridad. ¿Cuántas veces sentiste que debías parar y no lo hiciste? ¿Cuántas veces pensaste en acercarte más a Dios, pero lo dejaste para después? Esas no eran coincidencias, eran llamados. Dios no siempre habla de forma fuerte. Muchas veces habla en lo simple, en lo cotidiano, en esa sensación interna que te invita a volver. Pero cuando no respondes, esa voz empieza a perder espacio en tu atención. Y aquí está la clave. No perdiste la conexión de un momento a otro. Fuiste ignorando pequeñas invitaciones que podían haberte mantenido cerca. Pero esto no es para condenarte, es para despertarte. Porque si hubo señales antes, también las hay ahora. La diferencia es que hoy las estás viendo con más claridad. Y eso cambia todo. Ahora ya no estás inconsciente del proceso. Ahora sabes lo que está pasando. Y ese conocimiento te coloca en un punto decisivo. Porque a partir de aquí, puedes seguir ignorando o puedes hacer algo diferente. Y lo que hagas en este punto define si esa frialdad continúa o si empieza a revertirse. Este es el momento en el que todo puede cambiar. No porque ya hiciste algo grande, sino porque ahora ves lo que antes no veías. La conciencia transforma lo invisible en algo que puedes enfrentar. Mientras no eras consciente, el enfriamiento avanzaba sin resistencia. Pero ahora que lo reconoces, ya no es automático. Ahora depende de ti. Y aquí está el giro. No necesitas empezar con algo complicado. No necesitas hacer promesas grandes ni intentar cambiar todo de una vez. El punto de retorno comienza con algo más simple de lo que imaginas. Decidir prestar atención otra vez. Atención a tus pensamientos, a tus decisiones, a esos momentos pequeños donde eliges qué hacer con tu tiempo, con tu mente, con tu corazón. Porque ahí es donde la conexión se construye o se debilita. Haz una pausa real, no para hacer algo religioso, sino para estar presente. Reconoce cómo estás, sin justificarte, sin esconderte, y lleva eso a Dios tal como está. Ese acto, aunque parezca pequeño, rompe el ciclo automático en el que estabas. Te saca del modo inconsciente y te coloca en una relación intencional. Y cuando haces eso, algo comienza a alinearse dentro de ti. No de forma inmediata, no con una emoción fuerte, pero sí de forma real. Este es el punto donde muchos dudan, porque esperan sentir algo rápido. Pero lo que estás iniciando no es una reacción momentánea, es un proceso de reconexión. Y si decides continuar, lo que hoy es solo conciencia, se convierte en transformación.
Pero para que eso ocurra, necesitas dar un siguiente paso que cambia la forma en que te relacionas con Dios. Necesitas volver, pero no como antes. No a repetir lo mismo esperando resultados diferentes. Necesitas volver con presencia real. Durante mucho tiempo hiciste cosas correctas, pero sin estar completamente ahí. Orabas mientras pensabas en otras cosas. Escuchabas, pero no aplicabas. Estabas, pero no te entregabas. Y eso debilitó la conexión sin que lo notaras. Ahora el llamado es distinto. No es hacer más, es estar de verdad. Cuando hables con Dios, hazlo con atención. Aunque sean pocas palabras, que sean sinceras. No intentes sonar bien, no busques fórmulas. Habla desde lo que realmente está dentro de ti. Cuando te detengas, no lo hagas por rutina. Hazlo con intención. Aunque sea un momento breve, que sea completo. Sin distracciones, sin prisa, sin dividir tu mente. Este cambio parece pequeño, pero es profundo. Porque la conexión no depende de la cantidad de cosas que haces, sino de la calidad de tu presencia en ellas. Jesús enseñó a entrar en lo secreto, a cerrar la puerta y estar con el Padre en lo íntimo, no en lo superficial, no en lo automático, en lo real. Y cuando empiezas a practicar esto, algo empieza a encenderse otra vez. No de forma explosiva, sino constante, como una llama que vuelve poco a poco. Este es el paso que transforma todo, pasar de una relación distraída a una relación presente. Y cuando eso ocurre, lo que antes parecía frío empieza a recuperar vida. Pero este proceso no se sostiene con un solo momento. Necesita algo que muchos subestiman y que marca la diferencia entre un intento y una verdadera transformación. Lo que estás comenzando no se sostiene con intensidad momentánea, se sostiene con constancia. Y aquí es donde muchos se detienen sin darse cuenta. Tienen un momento de claridad, hacen un intento, sienten algo, pero no permanecen. Vuelven a la rutina, a las distracciones, a la falta de atención, y el ciclo empieza otra vez. Por eso necesitas entender esto con precisión. No es lo que haces una vez lo que cambia tu vida espiritual. Es lo que decides sostener, incluso cuando no sientes nada. La constancia no siempre se siente bien. Habrá días en los que no tengas ganas. Habrá momentos en los que parezca que no está pasando nada. Pero es ahí donde se construye lo más importante. Porque cuando decides volver a Dios una y otra vez, aunque sea con pasos pequeños, estás fortaleciendo algo que el enfriamiento había debilitado. No necesitas grandes esfuerzos, necesitas decisiones repetidas, momentos simples, pero reales. Espacios donde eliges desconectarte de todo lo demás para reconectar con lo esencial. Y con el tiempo, algo cambia. Lo que antes era difícil empieza a ser natural. Lo que antes era frío empieza a tomar calor otra vez. No por emoción, sino por presencia constante. Este es el punto donde la transformación deja de ser una intención y empieza a ser una realidad. Y cuando permaneces, cuando no te detienes, cuando sigues construyendo esta conexión día tras día, ocurre algo que redefine completamente lo que estabas viviendo. Lo que comenzó como frialdad termina revelando algo más profundo. No era el fin de tu conexión con Dios. Era una señal de que necesitabas ir más allá de lo superficial. Porque una relación basada solo en emoción no se sostiene. Necesita profundidad, necesita verdad, necesita una conexión que no dependa de lo que sientes en un momento, sino de lo que decides construir todos los días. Y eso es lo que está ocurriendo ahora contigo. Estás pasando de una fe automática a una fe consciente, de una relación superficial a una relación intencional. De buscar a Dios solo en ciertos momentos, a empezar a integrarlo en tu vida de forma real. Y ese cambio transforma todo. Lo que antes te enfriaba, ahora te despierta. Lo que antes ignorabas, ahora lo percibes.
Lo que antes te alejaba, ahora se convierte en un punto de retorno. No estás retrocediendo, estás siendo reposicionado. Y cuando entiendes esto, dejas de ver este proceso como una pérdida y empiezas a verlo como una oportunidad. Una oportunidad de conocer a Dios de una forma más profunda, más estable, más real que antes. Y si continúas en este camino, lo que hoy estás reconstruyendo se convertirá en una base firme que no se apaga con facilidad. Pero hay algo que necesitas llevar contigo a partir de ahora, algo que define cómo vas a vivir todo esto de aquí en adelante. No vuelvas a vivir en automático. Esa es la clave que necesitas guardar después de todo lo que has entendido. Porque el enfriamiento comenzó cuando dejaste de estar consciente y la restauración solo se mantiene cuando decides permanecer atento. Tu relación con Dios no puede depender de momentos aislados. Necesita intención diaria. Necesita que lo incluyas en lo simple, en lo cotidiano, en lo que haces cuando nadie está mirando. No esperes sentir para buscarlo. Búscalo y con el tiempo volverás a sentir. No esperes tener tiempo. Haz espacio, porque lo que no priorizas se enfría otra vez. Mantente sensible. Escucha a esas pequeñas inquietudes. Responde cuando sientas el impulso de acercarte. No lo dejes para después, porque muchas veces ese después es donde todo vuelve a enfriarse. Recuerda esto con firmeza. Dios no dejó de estar contigo. Él estuvo presente incluso cuando tú no estabas atento. Y ahora que abriste los ojos, tienes la oportunidad de vivir de una forma diferente. Sigue construyendo. Sigue volviendo. Sigue permaneciendo. Y si este mensaje te hizo ver algo que no estabas percibiendo, no te lo guardes. Hay muchas personas viviendo este mismo proceso sin entenderlo. Comparte este video, permite que otros también despierten a tiempo. Apoya este contenido para que este mensaje llegue más lejos, porque alguien más necesita escuchar esto antes de que su conexión se enfríe por completo. Este no es el final. Es el punto donde decides no volver a alejarte sin darte cuenta.